vacunas de ARN mensajero de COVID-19? ¿No saben? ¿Qué vacunas recibieron? Pfizer. ¿No cuáles marcas? Deberían saber cuáles son. ¿Cuáles son las de ARN mensajero de COVID-19? Pfizer y Moderna. Pero no deberían saberse por las marcas. El tipo de vacuna. Bueno, ¿alguien recibió Pfizer o Moderna de vacuna? ¿Les dieron síntomas después de la vacuna? Sí, señor. Bueno, háganme cuenta de esos síntomas. A mí Moderna me partió terrible. Como un día en la cama porque era... Bueno, esos pobres pacientes, una vez por semana, tenían toda esa sintomatología. Adicionalmente, silencio. Todas las preguntas que tienen alguna pregunta. Entonces les agradezco que no, porque es que eso me desconcentra. Ojalá yo pudiera hablar mientras ustedes hablan. Bueno, entonces afortunadamente ya llegamos a unas tasas de aclaramiento viral casi del 100%, como les voy a mostrar ahora, con antivirales de luz directa. Entonces, ¿cuáles son? Ya vimos entonces cuáles son los inhibidores de NS5A que terminan en TASBI, Belpa-TASBI, Ledi-TASBI, DACLA, TASBI. Terminaban en TASBI, inhibidores de NS5A, N5A, perdón. Inhibidores de la polimerasa del virus, N5B, terminados en bubil, sofosbubil, dasabubil. E inhibidores, así que están los inhibidores de la proteasa del virus, terminados en previl, gleca, previl, cime, previl, pareta, previl. ¿Listo? En el 2017, es un avance muy importante como país, como sistema de salud, se hace el estudio de caso para decidir comprar esos antivirales de acción directa de manera centralizada. ¿Para qué? Porque eran muy costosos. O sea, si los primeros pacientes que se atienden aquí fue con tutelas. 350 millones de pesos el tratamiento de un paciente. Entonces lo que hace el ministerio es hacer ese estudio de caso, proyectar cuántos casos de hepatitis C hay en Colombia a partir de la prevalencia de anticuerpos en donantes de sangre. Entonces se hace una prevalencia del 1.2%, se estima una epidemia del 70%, que sería promedio lo que desarrollan las personas. Lo que se calculan 325.600 casos de infección o de personas infectadas, pero pues en realidad se hizo una predicción para que se compren se empezaron a comprar 1000 paquetes de medicamentos y ir subiendo 250 por año. Pero eso quiere decir que tenemos que buscar los casos y no ha sido fácil. O sea, más de 1500 casos nunca hemos tenido entrenamiento. Acá tenemos entonces nuevamente los inhibidores de la proteasa, terminados en previl, los inhibidores del N5A, terminados en TASBI, y los inhibidores del N5B en sofosbubil. Y esas son las combinaciones que son usadas en Colombia. Muy importante porque ahora se llaman los PAC genotípicos. Quiere decir que ya lo tenemos que genotipificar. Entonces, prueba anticuerpos, carga viral, iniciamos tratamiento. No importa si usted tiene las transaminasas normales, no importa si usted no tiene signos de fibrosis, si usted en Colombia, si usted tiene una prueba positiva de hepatitis C con carga viral positiva, usted tiene derecho a recibir el tratamiento. Importante también la carga viral es porque 12 semanas dura el tratamiento y a las 12 semanas se hace nuevamente carga viral. ¿Para qué? Es para demostrar que hubo aclaramiento viral, o sea, que hubo curación de la infección. Y ese es un corte de cómo ha sido el beneficio de los pacientes, el aclaramiento viral o respuesta viral sostenida en los pacientes. No importa si usted tiene cirrosis, todos por encima del 90%, el que tiene menos el VIH. Antes con interferón, prohibido un paciente con cirrosis, no podía recibir interferón. Era descartado completamente. Entonces ya puede tener cirrosis, puede hacer un trasplante de hígado, puede estar infectado con VIH, no importa. Entonces, ¿listo?
Una cosa importante es que una cosa es el aclaramiento viral, la curación de la infección. Pero otra cosa es que un paciente con hepatitis C ya no tenga riesgo de carcinoma hepatocelular. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si uno tiene una infección crónica por hepatitis C por 10, 20, 25 años, a pesar de que el virus ya no esté ahí, sí está. El virus dejó muchos desórdenes en la célula, ¿cierto? Como cuando uno presta el apartamento de un amigo y hace desastres. Entonces, el amigo ya se fue, pero le dejó a uno todos los virus. El virus le deja a la célula marcas epigenéticas asociadas al estrés oxidativo, a las propiedades que tiene el virus, a la respuesta inflamatoria que se generó durante todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguimiento de los pacientes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le vamos a decir, señor, usted se curó de la infección por hepatitis C, pero no necesariamente se eliminó el riesgo de carcinoma. Si es un paciente con un grado de fibrosis o de cirrosis, entonces lo vamos a seguir con alfa-fetoproteína y con ultrasonido cada 6 meses. Es el seguimiento que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, y va a haber pues algunos factores que van a aumentar ese riesgo. Obviamente una cirrosis avanzada, si antes había tenido un caso de carcinoma hepatocelular, puede haber una recurrencia, los niveles elevados de alfa-fetoproteína, si es un hombre, si tiene diabetes, si tiene una fibrosis, con más de 27.8 kilopascales, o obviamente las marcas epigenéticas, que esas sí no las puede borrar. Bueno, pero en forma parcial lo puede borrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces seguimos con virus de la hepatitis B, que también es un modelo de infección persistente crónica. La diferencia entre persistente crónica y persistente latente, ¿cuál es? Se lo vieron en patogénesis, ¿cierto? La diferencia entre persistente crónica y persistente latente. Muy bien, entonces en latencia uno puede pasar periodos muy largos en que no hay ensamblaje de partículas virales porque no hay replicación completa, solamente hay la transcripción de unas secuencias del genoma de los herpes que se llaman transcriptos asociados a latencia. Entonces, el caso clásico, tal vez se los mencioné, se los mencioné, es el de varicela zoster. ¿Alguien le dio aquí varicela? Se reactiva. La varicela zoster se puede reactivar, generalmente se reactiva después de, cuando las personas tienen más de 50 años, por senescencia de la respuesta inmune. Pero durante esos, cuando tenía 10 años, ya que durante esos 50, 60, 70 años, nunca se generan partículas virales, el virus siempre está en latencia. Contrario a lo que pasa con hepatitis o con VIH, siempre hay generación de partículas virales. Ahora, no siempre alta carga viral, porque va a haber picos de alta carga viral y baja carga viral, ¿cierto? Pero siempre hay producción de partículas virales porque hay replicación completa del virus en caso de infección. ¿Listo? Bueno, esos son los tópicos que vamos a ver entonces de la clase de hepatitis. 254 millones de personas con infección crónica, es lo que se estima en el mundo. Los que van a aportar más casos, definitivamente, pues la región pacífica del oeste, que es China, Mongolia, son los países que más van a aportar casos de hepatitis B, la mayor prevalencia, y es muy importante en África, el mayor número de casos, de nuevos casos, y corresponde a África. 1.200.000 casos, nuevas infecciones por año, y 1.100.000 muertes al año. ¿Asociadas a qué complicaciones? Hay hepatopatías crónicas, pero también hay falla hepática aguda. Entonces, sí se observa estos casos de falla hepática aguda. América
pues en realidad solo aportaría una prevalencia de 5 millones de casos. Eso es lo que llevamos en 2024, 1992 casos. Recuerda que siempre es hepatitis B, C y D. Al año normalmente se reportan unos 2.000 casos de hepatitis B en Colombia. Eso corresponde a una incidencia como país, a una incidencia baja o moderada. Sin embargo, cuando lo vemos especificado por departamento, como Guaviare, Amazonas, Putumayo, Bichada, Guainía, las prevalencias pueden llegar a ser muy altas, pueden ser de hasta 30 por cada 100.000 habitantes, que es una incidencia muy elevada. Claro, así son solo 27 casos, pero también son solo 90.000 personas, ¿cierto? En el caso de Amazonas, 17 casos y sobre la población total son 82.000 personas. Es una infección de notificación obligatoria, se puede notificar con prueba rápida, aunque en teoría deberían luego confirmarlo con las otras pruebas que vamos a ver hoy, pero desafortunadamente muchas no son confirmadas o se quedan así notificadas en el sistema. El virus de la hepatitis B es un virus de DNA clasificado en esta familia de hepatinoide, género ortohepatnavirus y la especie se llama ortohepatnavirus hominoide, porque resulta que hay otros virus de hepatitis que infectan a otros primates, no humanos, como por ejemplo el chimpancé, el gibón, el orangután. Ustedes ven aquí en ese árbol filogenético que son un poco sencillos, pero están cercanos a genotipos que infectan el humano. Aquí está el de la marmota, que lo vemos como modelo en el caso de virus oncogénicos, y también del pato y otros animales que tienen su propio virus de hepatitis B, ¿cierto? Les había contado entonces que en los años 60 el doctor Bloomberg identifica el antígeno superficie, inicialmente se llama el antígeno Australia, por lo que les conté, terminó en el 75. Y es muy interesante porque resulta que se han encontrado secuencias de hepatitis B en fósiles preservados desde la edad del bronce, en humanos, lo que quiere decir que es un virus que ha acompañado durante miles y miles de años la evolución del hombre, ¿cierto? Y implica también un largo proceso de adaptación y de coevolución con sus hospederos. Es un virus envuelto, tiene simetría icosaédrica, un genoma de DNA doble cadena parcial, una cadena negativa completa y una cadena positiva incompleta, codifica una transcriptasa reversa, lo que habla de dos cosas. Primero, que en la evolución tienen que compartir con los retrovirus. Incluso algunos de los antivirales que se han desarrollado para VIH tienen mejor efecto sobre la transcriptasa reversa de hepatitis B. Una tasa de mutación intermedia entre el virus RNA y DNA. Aquí tenemos la partícula viral, entonces vamos a tener la bicapa lipídica, los antígenos de superficie, que es un marcador súper importante en el diagnóstico. Tenemos el antígeno de superficie pequeño, mediano y grande. El mediano, aquí tenemos el pequeño es el mediano con esta otra, y el large o mayor, grande, que tiene esas tres moléculas. Importante tener en cuenta que a pesar de que es un virus envuelto, es un virus con bastante estabilidad en el medio ambiente. Entonces, solo se inactiva con más de 4 horas a más de 60 grados centígrados o 120 grados centígrados 20 minutos, que es el esquema normal del autoclave. Y eso es muy importante porque antes se utilizaba que, primero cualquiera podía tener una droguería y farmacia y cualquiera podía poner inyecciones. En otra época, ustedes no habían nacido, pero antes eso era así. Sí, cualquiera puede poner, voy a poner un negocio de farmacia y voy a hacer un curso ahí de inyectología y ya, cualquiera puede venir. Entonces, eso es lo que hizo hubo brotes de hepatitis B, por ejemplo, aquí en Colombia, en el Magdalena, en el departamento, porque se usaban, a mí también me pusieron jeringas así, con una jeringa de vidrio y con una aguja metálica, y se hacían el vidrio en unas bandejitas de mercado. El señor de la droguería ponía la inyección, desde que terminaba, lo ponía ahí, le ponía el vidrio, unos minutos, después iba a saber que era un virus supremamente estable. Entonces obviamente es una manera de, es un virus bastante estable que se recibe.
Hepatitis B tiene una particularidad importante y es que genera estas partículas completas que se llaman partículas de nodal, pero también genera partículas subvirales. ¿Qué son esas partículas subvirales? Solo constituidas por la bicapa lipídica y el antígeno superficie. ¿Adentro qué tiene? Nada. ¿Para qué será que produce esas partículas subvirales? Una carnada, tal cual. Porque por fuera se ven iguales. Por fuera es antígeno superficie y bicapa lipídica. ¿Y esto que tiene? Antígeno superficie y bicapa. O sea que por fuera se ve igual. Para el sistema inmune es una partícula viral, no importa que adentro no tenga nada. Entonces, es una carnada para el sistema inmune, una forma de engañar al sistema inmune de que los anticuerpos ataquen esas partículas virales y además se generan en exceso. Lo que quiere decir que hay más partículas virales que partículas completas, así el sistema inmune se distrae con esas partículas subvirales. ¿Listo? Bueno, el genoma es un DNA de doble cadena parcial. Recuerden que tiene una cadena completa y la otra cadena incompleta. Aquí es lo que tenemos dentro de la partícula viral. Aquí está la cadena completa, la cadena incompleta que es la positiva. Guarda, lleva la polimerasa al virus, ahora lo vamos a ver. Y tiene unos sistemas replicativos que son unos RNAs que se transcriben. Ya vamos a ver con detalle eso. Codifica 7 proteínas. Vamos a tener, aquí vamos a tener 2. Bueno, antes de se me olvide, perdón. Es un genoma muy pequeño, solo tiene 3.200 nucleótidos. Supremamente pequeño. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Reutilizar secuencias. Entonces, aquí vamos a tener, esta es la secuencia que codifica los antígenos de superficie. Esta es la que codifica la polimerasa del virus, lo que quiere decir que esto se sobrelapa con la secuencia, pues obviamente no son los mismos codones. Aquí tenemos otro RF que codifica la proteína de cápsula y el antígeno E, y por último la proteína X. ¿Listo? Y esos son entonces los marcos, las proteínas que se van generando. El antígeno E. El antígeno E primero tiene actividad de inmunomodulador. En modelos vivos, en modelos ratones se ha demostrado que el antígeno E genera tolerancia inmune en modelo de ratón en estado fetal, y esos ratones desarrollan una infección persistente. Ahora vamos a ver que tendrá una importancia ese experimento en el modelo humano. Adicionalmente, el antígeno E es detectable cuando hay alta replicación de virus. Entonces, en los primeros estadios de la infección, alta replicación viral, el antígeno E es detectable. ¿Listo? Esta proteína core, que es la subunidad de la cápside viral, que es la subunidad que va a constituir la cápside icosaédrica, la polimerasa del virus, ahora vamos a ver las propiedades que tiene, los antígenos de superficie, mira acá tenemos entonces, en común tienen el primer dominio, que se llama el dominio S, el antígeno de superficie medio tiene adicionalmente el PRS2, y el antígeno de superficie mayor o large tiene el PRS2 y el PRS2. Y por último la proteína X, que es una proteína supremamente importante porque regula la transcripción a partir del genoma del virus cuando está en el hepatocito, y tiene también propiedades de regulación de vías de señalización, de apoptosis, de reparación de DNA, que es muy importante en la generación del carcinoma hepatocelular. La variabilidad se representa en estos genotipos de la A a la J. Aquí tenemos entonces cómo está la diversidad genética, aquí un poco más lejanos, los genotipos F y H que se consideran autóctonos de América. Bueno, miremos la replicación, algunas etapas claves para que tengamos en cuenta no solo la patogénesis, pero también la opción de tratamiento. El virus utiliza primero un receptor de baja afinidad, que es el heparansulfato, específicamente el gliptican 5 que está en los hepatocitos, en los hepatocitos, y luego un receptor de alta afinidad, que es el que se llama el polipéptido cotransportador de taurocolato sódico, en inglés el ITC. Este último receptor de alta afinidad está, aquí lo tenemos en rojo, que es ese sitio de unión al receptor, ese dominio que sería en el dominio PRS1 de la antígeno de superficie grande, ¿cierto? Mientras que el primero, la interacción lo hace con el antígeno de superficie pequeño. Recuerden que estos son diferentes tipos de antígeno de superficie cuando lo vemos acá en la partícula viral, acá.
Aquí tenemos el anillo de superficie larga y aquí el anillo de superficie corto. Entonces, lo que pasa es que inicialmente en la partícula viral, por su anillo de superficie corto, hace interacción con este Clipican 5 y luego con este cotransportador de taurocolato, pero lo hace es este dominio pre-seguro para ingresar. Aquí tenemos las partículas virales, las células de Kupffer, las células hepáticas, el ingreso al espacio de Lis y luego la interacción de la partícula viral con estos receptores que entraría por endocitosis y se dirige al núcleo como la gran mayoría de los DNA. Bueno, aquí les agradecería que es un poquito complejo, pero yo se los voy a explicar con esto. Entonces, entra, aquí tenemos el Clipican 5, el de taurocolato, entra por endocitosis, se dirige a la membrana del núcleo y al núcleo entraría solamente el DNA que te extrae en la cápside del virus. Recuerden que ese DNA está incompleto, hay una cadena que está incompleta que es la cadena positiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reparación del DNA para que las dos cadenas estén completas, unidas en sus extremos, y se genera lo que se llama el tríplice DNA, que es un DNA circular covalentemente cerrado, eso es lo que traduce DNA tríplice DNA, tríplice DNA, circular covalentemente cerrado. A partir de este DNA, que es, hagan de cuenta, un minicromosoma, porque un minicromosoma es una interacción con histonas, con los chicles de H, y se comporta como un minicromosoma supremamente estable, puede haber acertilación de las histonas, metilación, etc. A partir de ese tríplice DNA, las RNA polimerasas de las células van a sintetizar 5 tipos de RNA mensajeros que van a permitir la síntesis de los antígenos de superficie, la proteína X, y hay 2 tipos de 3.5, pero aquí específicamente el de RNA pregenómico. Se llama pregenómico porque es el RNA que va al origen el genoma viral. Este RNA pregenómico se encapsida, aquí se va a empezar a autoensamblar esa proteína, esa cápside icosahédrica, y se queda el RNA pregenómico junto con la polimerasa, esa es la polimerasa del virus, y dentro de la cápside ya se hace la síntesis de la primera cadena negativa de RNA a DNA, luego de esta actividad transcriptasa reversa. Luego se hace degradación de buena parte del RNA pregenómico y se empieza a sintetizar la segunda cadena complementaria, pero en un momento se interrumpe esa síntesis. Esa cápside puede ir o al retículo endoplasmático, donde están los antígenos de superficie, para salir hace la gemación y luego por exocitosis, o se puede redirigir al núcleo para aumentar el número de tríplice DNA que vemos. Entonces, reparación del cDNA doble cadena relajada a tríplice DNA, transcripción, síntesis de los RNA mensajeros, acá lo tenemos, encapsidación del RNA mensajero, del RNA pregenómico con la polimerasa del virus, y luego la transcripción reversa es el RNA pregenómico a la primera cadena, que es la cadena negativa de DNA, y luego la síntesis parcial de la cadena positiva. Ensamblaje y salida de partículas virales utilizando los cuerpos multivesiculares. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos entonces el grado de cadena relajada hacia el tríplice DNA, la transcripción de los RNA mensajeros. Aquí el RNA pasa, la polimerasa sintetiza la primera cadena, que es la cadena negativa, luego empieza a sintetizar la cadena positiva y luego por el cuerpo vesicular sale o puede volver a que el núcleo a aumentar el reservorio de tríplice DNA. Una cosa importante es que hay un defecto, puede haber un defecto, no hace parte de la replicación del virus, de la replicación productiva, digo, para generar partículas virales, pero se pueden integrar. Cuando el DNA se vuelve lineal, se puede integrar al genoma celular que tiene una especial importancia en el proceso de oncogénesis asociada a la hepatitis. Bueno, ¿alguna pregunta?
Vamos a descansar otros 5 minutos para